5 meses que el tren Rosario-Cañada está sin funcionar. Bueno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes, no siempre tan ligado a este importante medio de transporte, que no solamente es económico, sino que también implica un montón de puestos de trabajo? Para nosotros la vuelta del tren entre Rosario y Cañada en agosto del 2022 fue un gran aliento de esperanza, ¿no? Porque empezábamos a ver la posibilidad de recuperar la que llegó a ser la segunda red ferroviaria de transporte de pasajeros del país. La primera era, y sigue siendo, la que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, con el conurbano y un poco más. La segunda era la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe, con 3 provincias linderas, que se interrumpió en diciembre de 2017 de 1977 por decisión del entonces gobierno militar, ¿no? Esa vuelta nos llenó de esperanza y empezó a demostrar muy rápidamente que cuando vos le ofreces un servicio rápido, regular, y que le permite liberarse del monopolio del transporte automotor, que es deplorable en la provincia de Santa Fe, el usuario se sube. Pasó de 2.000 usuarios en los primeros meses a 4.000 a los 3-4 meses y finalmente en los últimos meses que estaba funcionando y antes que le empiecen a poner zancadilla, el servicio entre Rosario y Cañada de Gómez tenía 20.000 usuarios mensuales, aún con un montón de deficiencias que nosotros veníamos señalando. Siempre reclamamos a los gobiernos de distintos signos políticos que había que ponerle la SUBE, que permitiera que uno se bajara y subiera y pudiera comprar el boleto sin necesidad de hacer todo un trámite por internet, que se pudieran llevar bicicletas arriba, bueno, un montón de reclamos, más frecuencia, etc. Sin embargo, estaban dando bien y crecía en cantidad de usuarios. Y este gobierno empezó a partir de febrero, marzo del año pasado a hacerle zancadilla. Primero a cerrar las boleterías, después a ralear las frecuencias, después llevarse el coche motor para la locomotora para atender a formaciones que habían quedado varadas en el camino entre Rosario y Retiro, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente, producto de un pequeño siniestro que hubo con la locomotora, decidió darlo de baja, básicamente, sin decir que está dado de baja, pero argumentando que no tienen coche motores para reemplazar ni informaciones, que es lo que hizo Guillermo Franco en el último pedido que le hicimos, en el informe que presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación, cuando dijo, bueno, no hay material rodante ni coche motor. ¿Ese material rodante no se puede reparar tampoco? Sí se puede reparar, por supuesto. Ya debería haberse reparado hace mucho tiempo, pero además hay material rodante y hay coches motores disponibles de otros servicios que se cerraron, como por ejemplo el servicio de Buenos Aires a Pinamar, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en realidad lo que hay es una decisión política del gobierno nacional no asumida de terminar con el transporte ferroviario en la Argentina, es decir, privatizar el transporte ferroviario de carga, que va a encontrar seguramente oferentes entre, por ejemplo, el sector primario exportador, que lo necesita como el agua, ¿no es cierto?, ese transporte ferroviario de carga, y los servicios de pasajeros, bueno, básicamente darlos de baja. ¿Usted tiene un seguimiento de las personas que implicaba, digamos, laboralmente esa rama de Rosario Cañada? No, bueno, no era o sea, se trata de personal que mayoritariamente entendemos que sigue activo dentro de la empresa. El servicio se sostenía con los recursos de trenes argentinos, generalmente, no oficialmente, pero sí extraoficialmente, algunos sectores políticos dicen, bueno, pero es un gasto, es muy oneroso, etcétera, y por lo tanto, miren, el tren en el mundo es considerado el transporte de futuro, por eso el Estado invierte mucho en el tren. Pero además se considera que tiene externalidades positivas enormes, que son los beneficios sociales que trae el tren. Hoy, la falta del tren entre Rosario y Cañada de Gómez genera que decenas de miles de personas tengan que ir a recaer en empresas de transporte automotor que tienen pésima frecuencia, que tienen pésimas prestaciones, que terminan a la vera del camino, los vemos cuando andamos por la ruta con los coches humeantes, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, es mucho más costoso. En diciembre del 2023, cuando empezó la nueva gestión, había una diferencia de 10-1 entre el pasaje colectivo y el pasaje de tren. Ahora bien, si hay un problema de costo, tranquilamente se puede estudiar que el boleto, el pasaje,
esté un poco más alto. Y aún así va a seguir siendo mucho más barato que el transporte automotor, ¿no? Si ese fuera el problema, pero no es el problema, es una decisión política de terminar con el transporte ferroviario, básicamente. El resto del arco político, ¿no? Dentro de tu frente, ¿haces algún reclamo o has hablado para hacer una cuestión más colectiva y que abarque más sectores? Hay reclamos de distintos sectores, gobiernos locales, asociaciones civiles de ferroaficionados, los gremios del sector. Hay toda una movida de los usuarios del tren entre Rosario y Cañada. Creo que falta fuertemente la voz de la provincia, ¿no? Porque de alguna manera este retiro de este servicio lo que hace es truncar la posibilidad de desarrollo de la recuperación de estos trenes metropolitanos. La provincia tiene dos caminos a seguir que a uno le gustaría que asuma. Uno es el reclamo ante Nación y otro es la posibilidad de hacerse cargo, porque hay una ley provincial de reactivación ferroviaria que de ponerse en marcha y de cumplirse permitiría recuperar estos dos polos metropolitanos, Rosario y Santa Fe Capital, y todas sus conexiones ferroviarias, que, repito, liberaría a cientos de miles de rosarinos y de santafesinos del monopolio del transporte automotor. Hoy viajar de una localidad a 50 kilómetros de Rosario, como Casilda, por ejemplo, una localidad importantísima, es un incordio, ¿no? Vos te vas un lunes a la mañana a la estación de colectivo de Casilda y te encontrás con la pelea de los pibes de la piba para tratar de subirse al colectivo para venir a estudiar a Rosario. ¿Y en qué deriva esto? Que hay cientos, hay miles de casildenses en este caso y habitantes de otras localidades que viviendo a 50 kilómetros de Rosario se tienen que quedar a vivir de lunes a viernes en Rosario, cuando esa misma distancia la hacen un montón de bonaerenses ida y vuelta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los días y no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué no podemos disfrutar de lo mismo los habitantes del interior?